Tema 3. La costumbre internacional y los actos unilaterales. Apartado 1. La costumbre internacional. Letra A. Concepto e importancia. Entendemos por costumbre internacional la expresión de una práctica seguida por los sujetos internacionales y generalmente aceptada por estos como derecho. La costumbre está formada por dos elementos. El elemento material, que es la repetición de actos o práctica constante y uniforme de los sujetos, y el elemento espiritual, que es la convicción por parte de los sujetos del derecho internacional de que se trata de una práctica que obliga jurídicamente. No deben confundirse la costumbre con la cortesía internacional. La cortesía tiene cierta importancia en el ámbito de las relaciones internacionales. Los usos sociales internacionales pueden llegar a transformarse en normas jurídicas cuando al elemento material de repetición de actos se une la opinio juris o convencimiento de que ellos obligan jurídicamente. Para diferenciar ambos conceptos hay que tener en cuenta que mientras que la violación de las normas de cortesía no engendra responsabilidad internacional, la infracción de la norma jurídica sí que da origen a la misma. La importancia de la costumbre en el derecho internacional es enorme. Se puede afirmar que todo el derecho internacional general que rige en la sociedad internacional está formado por normas consuetudinarias y principios generales del derecho. El derecho internacional convencional no tiene normalmente un carácter universal, o dicho en otras palabras, son muy pocos los tratados internacionales que ya han sido aceptados por la gran mayoría de estados. Además, las normas de carácter universal contenidas en los tratados son normalmente costumbres que han sido modificadas, cristalizadas o generadas por los mismos. La costumbre mantiene su importancia porque la codificación es lenta, incompleta y a veces imprecisa. Además, el proceso consuetudinario se sigue adaptando muy bien al ritmo cambiante de la formación del derecho internacional en la sociedad internacional contemporánea y a la participación en dicha formación de todos los estados interesados. Letra B. ¿Quiénes participan en la formación de la costumbre? Participan en la formación de la costumbre los sujetos del derecho internacional, en especial los estados y las organizaciones internacionales. Los estados continúan siendo los principales creadores de la costumbre, sobre todo en sus relaciones mutuas, pero también a través de su práctica en el seno de las organizaciones internacionales. Letra C. El elemento material. El elemento material consiste en la repetición de actos precedentes. Esta conducta puede manifestarse de diversas formas. A. Por la actuación positiva de los órganos de varios estados en un determinado sentido. B. Por leyes o sentencias internas de contenido coincidente. C. Por la repetición de usos y D. Por instrucciones coincidentes de los gobiernos y sus agentes y funcionarios. Es imprescindible para la formación de una costumbre que la práctica sea uniforme. Respecto al tiempo necesario para que la práctica pueda ser considerada como constitutiva del elemento material, en el derecho internacional clásico siempre se subrayó la importancia de la antigüedad de la práctica. En el derecho internacional contemporáneo se ha afirmado la viabilidad de la costumbre instantánea. El Tribunal Institucional de Justicia no ha adoptado ninguna de estas dos posturas extremas, sino que ha señalado que el hecho de que haya transcurrido solo un breve periodo de tiempo no constituye un impedimento para la formación de una nueva norma de derecho internacional consuetudinaria. Letra D. El elemento espiritual. El elemento espiritual no es otra cosa que la convicción de que los sujetos internacionales se encuentran ante una norma obligatoria jurídicamente.
La forma de manifestarse, la opinio juris, importante para la prueba de la misma, puede ser muy diversa, pero siempre se manifiesta a través de la práctica de los estados y otros sujetos, bien en las notas diplomáticas dirigidas a otros estados, en una conferencia diplomática por medio de sus delegados o al adoptar una resolución en el seno de una organización internacional. Letra E. Las clases de costumbre y su obligatoriedad. En la costumbre cabe distinguir por su amplitud territorial dos grandes grupos, las costumbres generales y las costumbres regionales. En cuanto a las costumbres generales, tienen ámbito universal y obligan en principio a todos los estados, salvo que se hayan opuesto a la misma en su periodo de formación de manera inequívoca y expresa. Esto es la regla de la objeción persistente. Por tanto, el litigante que se oponga a que le sea aplicada una costumbre general deberá probar que la ha rechazado en el periodo de formación. Deben señalarse dos límites a la regla de la objeción persistente, que son las siguientes. La objeción no es admisible cuando la norma consuetudinaria haya devenido de una norma imperativa del derecho internacional. Y por otra parte, la oposición debe ser persistente, es decir, debe mantenerse en todas las ocasiones en las que su aplicación pueda afectar al Estado que la realizó. La formación de la costumbre general plantea el problema de cuántos estados deben participar en su creación para poder considerar que obliga a todos los estados. El criterio general es que debe apreciarse caso por caso y lo importante es que hayan participado en la creación un conjunto de estados suficientemente representativo del interés jurídico que pretenda regular la norma. Y respecto de las costumbres regionales, son aquellas que han nacido entre un grupo de estados con características propias, por ejemplo, en el ámbito de Iberoamérica o en las de la Unión Europea. A diferencia de las costumbres generales, las costumbres regionales, en caso de un litigio internacional, deberán probarse por la parte que las alega. Esta afirmación implica que las costumbres regionales o particulares solo obligan a los estados que hayan participado en la creación de las mismas. Cabe hablar de la existencia de costumbres de carácter local, cuyo ámbito de aplicación es más reducido que las anteriores y que puede llegar a afectar solamente a dos estados. En este caso podemos hablar de una costumbre bilateral. Apartado 3. La codificación del derecho internacional. Letra A. La Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional es un órgano técnico codificador que, bajo la autoridad y el control de la Asamblea General de la ONU, se dedica a la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. El procedimiento para la codificación responde a lo establecido en el artículo 16 del Estatuto. La Asamblea General recomienda el estudio de un tema a la Comisión de Derecho Internacional, que designa a uno de sus miembros como ponente, establece un plan de trabajo y remite cuestionarios a los gobiernos para obtener información sobre la práctica estatal en la materia. El ponente prepara una serie de informes y de anteproyectos de artículos para que se debatan en el seno de la Comisión de Derecho Internacional y, si el procedimiento avanza satisfactoriamente, se invita de nuevo a los gobiernos para que presenten observaciones a los proyectos provisionales. El ponente revisa los textos acordados presentando proyectos más perfilados para debate, revisión y aprobación definitiva por la Comisión de Derecho Internacional. La labor culmina mediante el envío y sometimiento a la Asamblea General, por conducto del Secretario General, de un proyecto único articulado que regula el régimen jurídico de alguna institución o conjunto de instituciones. La Asamblea General resuelve convocar una conferencia diplomática para negociación y adopción, en su caso, de una convención internacional en la materia. Adoptada la convención, los estados deberán manifestar su consentimiento en obligarse por ella antes de que entre en vigor.
Letra B, nuevos procedimientos y crisis del proceso codificador. La decisión de la Asamblea General de poner en manos de un órgano intergubernamental la Comisión de Fondos Marinos la preparación de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituyó el origen de la crisis del método codificador tradicional. Todas las novedades que introdujo la Comisión de Fondos Marinos respecto del procedimiento tradicional de la Comisión de Derecho Internacional se incorporaron a dicho procedimiento, desnaturalizándolo al mismo tiempo que provocando la aparición de nuevos procedimientos de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional paralelos al procedimiento característico de la Comisión del Derecho Internacional. En cuanto a la desnaturalización del procedimiento tradicional, ha aumentado excesivamente el número de miembros de la Comisión de Derecho Internacional, lo que dificulta e impide el debate en profundidad, la presentación de textos alternativos y el intercambio de ideas. Esta ampliación también ha contribuido a la instauración de la práctica del consenso en la Comisión de Derecho Internacional. Por otra parte, se han introducido en el programa de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional materias de marcado tono político y difícil solución codificadora. En cuanto a los nuevos procedimientos de codificación, se desarrollan en general mediante una primera fase en el marco de una comisión de la Asamblea General, compuesta siempre por representantes gubernamentales, y una segunda fase que llega hasta la adopción definitiva de la Convención en la misma Asamblea General o en una conferencia diplomática. Una fase intermedia, pero a veces única, la constituye la adopción de resoluciones de la Asamblea General que contienen declaraciones de principios que posteriormente se incluyen y precisan en una convención. Apartado 3. La interacción normativa entre costumbre y tratado, entre costumbre y resoluciones de la Asamblea General. Letra A. Introducción. El fenómeno de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional ha producido ciertos efectos en la formación del derecho internacional consuetudinario, bajo formas o modalidades que se han descrito como efecto declarativo, efecto cristalizador y efecto constitutivo o generador. Esta clasificación de efectos pretende averiguar la naturaleza normal del consenso alcanzado y el carácter normativo concreto de cada proceso donde se haya dado la interacción entre costumbre y tratado en orden a la formación de alguna regla del derecho internacional. Los tres supuestos de interacción entre costumbre y tratado son los siguientes. Efecto declarativo, que es el de una costumbre preexistente que es declarada en un tratado. Efecto cristalizador, que es el de una costumbre en formación que cristaliza en norma consuetudinaria mediante la adopción de un tratado. Y el efecto constitutivo o generador, que es el de la formación de una costumbre a partir de la disposición de un tratado gracias a una práctica posterior constante y uniforme de los estados conforme con dicha disposición. Letra B. Efecto declarativo. La interacción declarativa se refiere al supuesto de una costumbre ya existente que es recogida y declarada en un convenio codificador de ámbito multilateral con el efecto general de precisarla y sistematizarla por escrito. Además, sirve como prueba suficiente de la presencia del elemento espiritual imprescindible para determinar la existencia de dicha costumbre. El elemento clave de este efecto lo constituye la adopción y posterior entrada en vigor del tratado y desde ese momento un determinado contenido de conducta que rige en el plano consuetudinario y el convencional. En algunos casos no es necesario que el tratado entre en vigor para que produzca este efecto declarativo o cualquier otro efecto, pudiendo valer como prueba de la existencia de una costumbre el simple acuerdo general oficioso mantenido durante cierto tiempo y sobre un determinado contenido de conducta en el seno de una conferencia codificadora de ámbito universal.
Letra C, efecto cristalizador. Este efecto se distingue por la existencia de una norma consuetudinaria en vías de formación que logra cristalizar formalmente en virtud de un acto suficientemente relevante, ya sea la adopción de un tratado multilateral que recoja el mismo contenido de conducta objeto de la práctica consuetudinaria anterior al tratado, o ya sea cualquier otra prueba o manifestación de su aceptación general por los estados participantes en un proceso codificador, siempre que la práctica anterior sea tan constante y uniforme como para facilitar la cristalización de un consenso sobre su concreto contenido normativo. En este supuesto, la norma cristalizada obliga en el plano consuetudinario a todos los estados que no se hayan opuesto expresamente a la misma, y en el plano convencional a todos los estados parte en el tratado o participantes en el proceso codificador. Letra D, efecto constitutivo o generador. Este efecto se caracteriza porque ciertas disposiciones de un tratado se convierten en modelo de la conducta subsiguiente de los estados en el plano consuetudinario, dando lugar a una norma de derecho internacional consuetudinario si la práctica posterior es suficientemente constante y uniforme. Es preciso que se cumplan los siguientes requisitos. La regla convencional que origina el proceso debe tener carácter normativo, es decir, debe ser una regla general válida para un número indeterminado de situaciones de hecho idénticas, o al menos debe poseer la capacidad necesaria para constituirse en una norma general. Y por otra parte, la práctica posterior debe ser general, uniforme y constante en el mismo sentido de la disposición convencional. El elemento clave de este efecto radica en la práctica subsiguiente al Tratado de los Estados parte, cuya conducta será determinante en la formación de la costumbre por no estar obligados en principio a comportarse en el sentido que invocan las disposiciones convencionales. Letra E, la interacción entre costumbre y resoluciones de la Asamblea General. El fenómeno de la interacción normativa entre costumbre y tratado se proyecta también a las relaciones entre costumbre y resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La mayor parte de las resoluciones de las organizaciones internacionales no crean normas jurídicas obligatorias y, por tanto, no constituyen fuentes del derecho internacional. Sin embargo, pueden encontrarse los tres efectos descritos en algunas resoluciones de la Asamblea General. De acuerdo con la Carta, esas resoluciones de la Asamblea General siguen sin ser obligatorias, pero bajo determinadas condiciones pueden producir efectos en la formación del derecho internacional, constituyéndose excepcionalmente en una fuente más del mismo. En resumen, las resoluciones de la Asamblea General, desprovistas en principio de obligatoriedad, pueden servir de cauce o instrumento para la creación de normas del derecho internacional. Apartado 4. Los actos unilaterales internacionales. Letra A. Concepto y elementos del acto unilateral. Entendemos por acto jurídico unilateral una manifestación de voluntad de un solo sujeto del derecho internacional cuya validez no depende de otros actos jurídicos y que tiende a producir efectos para el sujeto que la emite y para terceros en determinadas circunstancias. Son elementos del acto unilateral los siguientes. 1. El acto unilateral requiere, en primer término, de una manifestación de voluntad que emana de una autoridad con competencia o poder suficiente para obligar al Estado que representa. 2. La manifestación de voluntad debe ser hecha por un solo sujeto internacional. 3. La validez de un acto unilateral no depende de otros actos jurídicos en el estado actual de desarrollo del derecho internacional. Y 4. Los actos unilaterales tienden a producir efectos jurídicos para el sujeto autor de la declaración de voluntad, salvo que a estos se les haga depender de una condición y mientras ésta no se cumpla.
En resumen, los actos unilaterales se caracterizan por los rasgos siguientes. Emanan de un solo sujeto de derecho, no dependen para ser eficaces de ningún otro acto jurídico, no producen nunca obligaciones para terceros y producen efectos jurídicos obligatorios y exigibles para el Estado del que emana el acto. Letra B. Efectos del acto unilateral. En términos generales, el Estado queda vinculado por sus propias declaraciones, lo que significa que el contenido de un acto unilateral es oponible al autor del mismo, en virtud del principio de la buena fe. Por tanto, es posible que declaraciones unilaterales tengan el efecto de crear obligaciones jurídicas para su autor, si tal es la intención de éste. La oponibilidad de los actos unilaterales a su autor se ha explicado como una consecuencia de la recepción por el derecho internacional de la institución conocida en el derecho inglés como estoppel. La concepción más restrictiva de este concepto lo configura la jurisprudencia internacional, que lo define en los siguientes términos. Cuando una parte, por sus declaraciones, sus actos o sus comportamientos, ha llevado a otra parte a creer en la existencia de un cierto estado de cosas, en base a cuya creencia le ha incitado a actuar o a abstenerse de actuar, de tal modo que de ello ha resultado una modificación de sus posiciones relativas, la primera no podrá establecer frente a la segunda un estado de cosas diferente del que ha representado anteriormente como existente. La institución del estoppel no puede explicar la totalidad de los efectos de los actos unilaterales y del comportamiento de los estados. En cambio, el principio de buena fe sí que puede explicar y fundamentar todos estos efectos. Letra C. Oponibilidad de los actos unilaterales frente a terceros estados. Los actos unilaterales no producen efectos respecto a terceros estados en el estado actual de desarrollo del derecho internacional, ya que por definición los actos unilaterales solo atribuyen derechos a terceros, pero no obligaciones. Los actos jurídicos unilaterales pueden ser una fuente del derecho internacional cuando dan origen a una práctica consuetudinaria que termina cristalizando en una norma de derecho internacional, pero no debemos confundir el origen y el procedimiento de creación de esa norma con la norma misma ya creada. Letra D. Examen de algunos actos unilaterales. Los actos unilaterales más importantes o frecuentes en la práctica internacional son los siguientes. A. El reconocimiento. Se entiende como una declaración de voluntad unilateral por la cual un sujeto de derecho internacional constata la existencia de un hecho, de una situación o de una pretensión y expresa su voluntad de considerarlas como legítimas. B. La renuncia es la manifestación de voluntad del sujeto dirigida a abandonar un derecho o poder propios con la finalidad de provocar su extinción. Es una institución no muy empleada en el ámbito internacional y no se presume nunca, debiendo ser interpretada respectivamente. Un subtipo de renuncia es el desistimiento. Sus efectos son diversos según se considere que hubo un desistimiento de acción, en cuyo caso no podrá reintroducirse ante el tribunal y nos encontraremos ante una clara renuncia, o un simple desistimiento de instancia en el que se puede volver al tribunal, pues se estima que la renuncia solo abarca al procedimiento concreto que se haya emprendido y del cual se desiste. C. La notificación. Es un acto por el que se pone en conocimiento de un tercero un hecho, una situación, una acción o un documento del que se pueden derivar efectos jurídicos y que será considerado como jurídicamente conocido por aquel a quien se dirigió. La notificación puede ser obligatoria o bien facultativa.
Y por último, D, la promesa, que es la manifestación de voluntad de un Estado destinada a asumir una determinada conducta de hacer o de no hacer en las relaciones con otros Estados respecto de una situación concreta.